Ahora lo que haremos en este video será analizar la contribución de cada caso o individuo, entendido como en una matriz de datos como cada fila sobre la construcción de las dimensiones o ejes calculados. En este caso lo que vamos a ver es cuánto está aportando en términos de explicación de la varianza cada uno de los casos sobre las dimensiones. Para eso lo vamos a hacer en términos gráficos y utilizaremos el comando fbis-mca-int que ya vimos en otro video sobre la calidad de la representación de los casos. Y ahora lo que haremos será cambiar, seguiremos señalando a los casos en la gráfica a partir de sus colores, utilizando el comando, el argumento col.int, esto es color de los individuos, pero como criterio de coloración utilizaremos la variable contrib o el vector de contribución. Para construirlo, retomamos el comando fbis-mca-int, abrimos paréntesis, el primer elemento tiene que ser el objeto donde están los datos del análisis de correspondencias múltiples, separado por una coma. Incluimos el argumento call.int, igual, y entre comillas ponemos contrib, contribución. Entonces se colorearán los casos a partir de el valor o lo que aporten en términos de contribución a la explicación de la varianza en cada dimensión. Igual a otras gráficas, yo estoy cambiando los colores o la graduación de colores para iluminar a los casos. Esto es opcional, pueden quitarlo si no lo desean y dejárselo al sistema. Igual estoy manteniendo otros argumentos que eh, he venido sosteniendo en otras gráficas. Repel igual a true, esto es que las etiquetas se repelan entre sí, no se sobrepongan una frente a otra. También le estoy definiendo la cantidad máxima de superposiciones en las etiquetas. Con este comando se lo estoy dejando la decisión al sistema y el tipo de lienzo que pido al final. Esto es que el lienzo o que el fondo de la gráfica sea blanco. A eso se refiere. Si copian todo esto y lo pegan en RStudio, entonces van a crear el biplot donde se verá la distribución de los casos y cada caso estará iluminado según cuánto aporta la construcción de las dimensiones utilizadas en cada plano. Eh, Debido a que son muchos casos, esto suele tardarse, pero el resultado general va a ser una gráfica parecida a esto. Vean que la barra nos indica en términos de contribución, a medida que el color es más rojizo, quiere decir que cada caso está aportando más a la explicación de las dimensiones. Y a medida que se acerca al color turquesa, quiere decir que explica muy poco. Vean que en esta gráfica tenemos que los casos que están en las esquinas de la distribución son los casos que más tienden a aportar o que más tienden a jalar la distribución de los puntos, y a su vez tienden a jalar también más la distribución de las dimensiones. Por ejemplo, el caso que más aporta a la construcción de estas dos dimensiones, de la 1 y la 2, es el caso 3864. Luego le sigue el caso 2143, el caso 3534. Podríamos integrar de manera más cualitativa porque esos casos. Pero lo que también quería comentar es que si cambiamos las dimensiones, entonces utilizamos la dimensión 1, por ejemplo, y la 3 en vez de la 2, muy seguramente el caso 3864 no será el que más aporte, sino que será otro porque se cambiaron las dimensiones. Bueno, entonces también podemos construir grupos o nubes de casos para identificar cuáles son los que más aporta, y también siempre hay que ver que hacia el centro de la T, donde confluyen ambas dimensiones, estarán los casos con menor contribución. Recuerden, esto es porque la lógica para entender estos biplanos de análisis de correspondencias múltiples es que a medida que un punto se aleja lo más posible del centroide o el centro del biplano, quiere decir que tiene más influencia o explica más, y mientras está más cercano quiere decir que explica muy poco. Dicho eso, otra manera de analizar la contribución de los casos
a las dimensiones es a partir de construir una gráfica de barras y donde se ordenen de manera jerárquica los casos en función de su contribución. Para eso se puede utilizar el comando fbis-contrib, que es parte de la librería Facto Extra, se abre paréntesis, y la manera de construirlo es fbis-contrib, se abre paréntesis, incluimos el objeto tipo lista que contiene los resultados generales del análisis de correspondencias múltiples, utilizamos una coma, y ahora el siguiente argumento es choice, igual, y le especificamos entre comillas int, de individuos, que estamos, y con esto le estamos diciendo que estamos trabajando con individuos. Después, con una coma, escribimos el siguiente argumento, access, qué ejes o qué dimensiones queremos que nos analice o que nos arroje la contribución. Puede ser un solo eje o pueden ser una combinación de ejes. Como está escrito aquí de 1, 2.2, esto quiere decir de 1 a 2 o de la dimensión 1 a la dimensión 2. Entonces van a agregar la contribución de cada individuo a estas dos ejes o dimensiones. Y finalmente, para que la gráfica no sea gigantesca, utilizo el argumento top igual a 20. Y con esto le estoy diciendo que quiero la selección de los 20 casos con mayor nivel de contribución. Si esto lo corren y lo pegan en RStudio, lo que se va a generar es la gráfica de barras sobre contribución. Es esta gráfica de barras donde en el lado vertical se encuentra la medición de qué porcentaje de varianza está explicando cada uno de los casos. Pero ojo, está en términos de porcentajes. Mientras que en el plano horizontal, en el eje horizontal, se encuentran los casos ordenados de manera descendiente, de mayor a menor. Esto es el que más aporta hacia el que menos aporta, y como se ha visto en otros videos, esta línea punteada lo que nos está diciendo es cuál es el promedio de contribución esperada o la media de la contribución para todos los casos. Esta línea lo que nos ayuda a entender es cuáles son los casos que están por arriba del promedio y cuáles serían los casos que están por abajo del promedio. Y eso nos ayuda también a discriminar cuáles casos son importantes para nuestro análisis y cuáles casos no lo son. En esta situación, en este ejemplo, pues tenemos los 20 primeros casos que más explican. Entonces, como son los 20 primeros, seguramente explicarán más que la media, pero llegará un momento donde, si esta gráfica la vamos alargando, llegará un momento donde habrá casos que tengan niveles de contribución por abajo de la media. Y ahí el analista debe tomar una decisión de si los mantiene o los quita para un análisis posterior. Y bueno, de esa manera hemos descrito la contribución de los casos a la construcción de dimensiones en términos de su calidad y en términos de su contribución. Y posteriormente veremos cómo agrupar individuos.